Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en el segundo día del Congreso Internacional, la certificación, su integración y el reconocimiento internacional de los sistemas de gestión. El día de hoy abrimos con dos preguntas relacionadas con los sistemas de seguridad de la información y de tecnologías de la información. Les agradecemos a todos el que nos hayan podido ayudar con estas respuestas. Por lo que vemos, el 94% de las respuestas nos han comentado que no cuentan aún con una certificación en este tipo de sistemas. Y el 77% nos comenta que actualmente pues, el uso cotidiano de tecnologías de la información, de herramientas tecnológicas o virtuales, pues es de uso común en sus actividades. Daremos inicio presentando el día de hoy al licenciado Alejandro Flores. Alejandro es licenciado en Administración por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Cuenta con un diplomado en Finanzas por la misma Facultad de Contaduría y Administración de la misma UNAM. Él presentará la plática Sistemas Integrados ISO 20000, ISO 22301 e ISO 27001, retos y complejidad de la seguridad de la información y continuidad del negocio. Alejandro está certificado en COVID-5 Foundation Examination, es especialista en sistemas de gestión y es miembro del Subcomité de Seguridad de TI en México, en el cual ha participado en la aprobación de normativas como, por ejemplo, la NMX 27001, que su equivalente es la ISO 27001, NMX 27002, NMX 20000, NMX 20002. Ha implementado y certificado empresas en estándares desde ISO IS 38500-2008, ISO 27001-2013, ISO 20001-2018, ISO 22301-2019 y también apoyando la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Algunas de las empresas en las que ha implementado estos estándares son el Buró de Crédito de México, la Telefónica de México, Suzuki, Ticketmaster, Alsea, Starbucks, entre otros. Alejandro también es auditor líder de Global Certification Bureau en los siguientes estándares como son la ISO 27000, ISO 27000, 27001-2013, 27017-2015, 27018-2019, 20001-2018, 22301-2012 y también como evaluador de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Les recordamos que la plática tendrá duración de 1 hora, por lo que podrán ir haciendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Esto es muy importante, que todas las preguntas, por favor, nos las puedan escribir para que al final, en el foro de discusión, se les pueda dar respuesta a sus cuestionamientos. Damos la cordial bienvenida a Alejandro y le cedemos la palabra. Muy buenos días, Alejandro. Gracias por acompañarnos. Quedamos atentos a tu plática. Perdóname, Alejandro, tienes deshabilitado el micrófono. Listo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, por el tiempo a toda la audiencia que se encuentra de distintos países. Y bueno, pues vamos a comenzar con la presentación. Voy a proyectar. Muy bien, pues vamos a empezar con este tema interesante que es el sistema integrado en ISO 20000, ISO 22301 e ISO 27001. El principal punto es cuáles son los retos y complejidad en la seguridad de información y continuidad del negocio. Un tema muy interesante ya que estos sistemas de gestión integrales, digamos integrales porque al final acuérdense que tenemos un anexo SL. ¿Qué busca es la integración de distintos estándares? El anexo SL, recuerden que también comenzó con el ISO 22301, fue cuando se inició con esta nueva estructura de alto nivel y posteriormente surgió a las distintas estándares de ISO. Principalmente de sus funciones era integrar los estándares ISO de tecnología de información
en los cuales contemplaba seguridad de información, gestión de servicios y parte de 22301, que es la continuidad de negocio. Es con el cual iniciamos con la 22301 en empezar con este prototipo de anexo SL. Durante esta práctica, ¿qué voy a ver? A ver, son tres puntos principales del temario que vamos a ver, que es la continuidad de negocio, del servicio y seguridad de información. Retos y complejidades y pruebas. Tres puntos principales en los que vamos a ver cuál es la diferenciación y cómo se integran estos tres temas en uno solo. ¿Cuál es la diferenciación? Vamos a empezar con el primer punto. ¿Qué es continuidad de negocio y seguridad de información? Antes de nada, principalmente debemos empezar con qué es continuidad de negocio. Hay que entender qué es negocio, qué es servicio y qué es seguridad de información para poder entender en dónde se integran y en dónde no. Y es un reto muy importante porque durante mi experiencia que he tenido implementando, dando cursos y editando, es la principal confusión que existe. Y para esto hay una pequeña lámina que les tengo. Creo que con esta podríamos entender muchas cosas. Y es, estamos en un tema que es crisis. Toda situación, toda detonación de una continuidad de negocio detona por una incidencia catastrófica que impacte en el servicio de una empresa. Y aquí ya estamos viendo que se va cruzando otro tipo de proceso que seguramente han visto, que es la parte de incidentes. Y en la parte de incidentes se detona toda la parte de continuidad, ya sea de seguridad de información, de servicios, de cualquier índole. En este caso, estamos viendo que existen dos variantes. Una que va a ser para negocio y otra que va a ser para tema de servicio. En la parte de los servicios, la detonación de un plan de continuidad va a ser cuando afecte directamente a un servicio que tienes con tu cliente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tienes un contrato con un cliente y estás estipulando que independientemente en lo que pase, si haya un temblor, un incendio, un ataque cibernético o cualquier índole, tú vas a continuar con el servicio, pero es decir, tienes una obra para poder continuar. Vamos a ver, a lo mejor en el contrato dice que tienes que tener 2 minutos o 3 minutos de que no puedes brindar el servicio ante un incidente, pues estos 2 minutos es tu holgura para continuar con el servicio hacia el cliente 1, cliente 2, el que ustedes quieran. Y es ahí la continuidad de servicio, continuar con el servicio que tienes con el cliente. ¿Cuál es la diferencia entre el negocio? La continuidad de negocio es que toda la organización continúe dando el servicio, que siga continuando el negocio. Entonces, no solamente nos referimos al área de ventas, al área operativa, sino que nos referimos a todas las áreas de la organización, recursos humanos, finanzas, operaciones, marketing, contabilidad, finanzas, todo lo que conlleva la empresa debe de continuar aún cuando hay un incidente catastrófico que puede ser natural, tecnológico o físico, como ustedes lo consideren ver. Entonces, esa es la diferenciación. Dentro de estos dos puntos se encuentra la parte de seguridad de información. ¿Por qué? Porque para que pueda continuar el negocio debe también garantizar no solamente que continúe dando su servicio con calidad y con el tiempo establecido, sino también que continúe dando la seguridad de información prometida en contratos con el cliente y a su vez con el público en general. Entonces, la continuidad de seguridad de información va a estar dentro de este ritmo. A ver, vamos a explicarlo un poquito más. Aquí adelante tengo tres definiciones. Estas definiciones vienen directamente de los estándares. Y empezamos con lo particular y luego lo general, que es lo que viene en la continuidad de negocio. Continuidad de servicio. Estipula la ISO 20010-2018, que es la última versión que tenemos, que dice que es la capacidad de la organización para continuar con la entrega de producto y servicio a niveles aceptables, preferidos tras un incidente perjudicial. Aquí tenemos tres palabras importantes. La primera, ante un incidente perjudicial. Esto quiere decir que no todos los incidentes va a detonar un plan de continuidad, solamente aquel incidente que perjudique la continuidad del servicio. Entonces tenemos que llevarnos esta parte muy, muy marcada, que solamente una continuidad de negocio, un DRP, un plan de contingencia, se va a detonar ante un incidente perjudicial hacia el servicio.
Y dice que tenga, se le entrega de producto o servicio a niveles aceptables. ¿Por qué dice ese punto? Porque al final tenemos una promesa a nivel contrato con el cliente de una entrega de mi servicio o producto, el cual tenemos que cumplir. ¿Con qué? Con tiempo. Recordemos que los contratos vienen también cláusula de sancionamientos, en el cual si no cumplimos con cierto tiempo nos sancionan. Es ahí donde debemos de también cumplir con nuestros planes de continuidad y ahí entra el tema de en cuánto tiempo tenemos que brindar el servicio ante un incidente prejudicial. Y entonces entra también otro que es el plan de continuidad de seguridad de información. Y dice la parte de 2018, fundamentos y vocabularios. Es proceso y procedimiento para asegurar la operación de continuidad de seguridad de la información. Con lo cual es, traduciéndolo a un lenguaje de cafetería que estamos platicando, es muy sencillo. Tenemos que generar un plan de continuidad que garantice el servicio prometido a los niveles aceptados a nivel contrato y los tiempos establecidos, pero no solamente con garantizar la calidad del servicio entregado y continuar con el servicio, sino también que cuando implementemos el plan de continuidad se tiene que contemplar los controles de seguridad mínimos pertinentes que estábamos implementando cuando brindábamos servicio antes del incidente. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, por ejemplo, cuando estamos ahorita en contingencia, en home office, estamos brindando el servicio, continuamos con el servicio. Entonces estamos cumpliendo con un plan de continuidad de servicio, pero también estamos brindando la medida de seguridad que teníamos previamente, como a lo mejor tenemos acceso a ciertas carpetas de un Drive con privilegios y entonces no estamos permitiendo que ciertas personas ingresen a esa carpeta con información confidencial, solamente ciertas personas permitidas. Estamos cuidando todavía la información de los clientes. Es decir, garantizamos la continuidad del servicio, pero también la medida de seguridad administrativa, física y lógicas en la implementación de la calidad de servicio que estamos garantizando. Continuidad de negocio quiere decir capacidad de la organización para continuar con la entrega de producto y servicio a niveles aceptables preferidos tras un incidente perjudicial. Se dan cuenta, ya está también tocando los servicios. Pero aquí negocio, como lo platicaba previamente, es toda la empresa. Con lo cual, en la parte del plan de continuidad de negocio van a encontrar distintos planes. Pueden encontrar planes de continuidad de servicio, planes de continuidad de seguridad de información, planes de continuidad tecnológicos, planes de continuidad de recursos humanos, planes de continuidad financieros. Es todo con la empresa garantizar que continúe los servicios, que siga continuando la empresa, que no se caiga, aún con el incidente disruptivo. Entonces, entendiendo estas definiciones, ¿cuáles son los retos que nos encontramos durante esta integración o en el tema cuando vemos los dos estándares, tanto 27,000, 20,000 o 22,301? Y vamos a ver cuáles son los principales. Los voy practicando en base también al expertise que he tenido y lo que he podido observar. Retos y complejidades. El primero y uno de los más interesantes. El plan de continuidad va a ir basado en dos elementos esenciales. El punto de recuperación y el tiempo de recuperación prometido con el cliente. Es decir, cuando vemos en aquí que están viendo en la gráfica, hay una nube, hay una línea, y en el cual en el lado izquierdo dice semanas, días, horas mínimas y segundos. En el lado derecho igual, en los mismos puntos, y diferencia en RTO y RPO. RTO, el tiempo mínimo aceptado que vamos a brindar el servicio ante un incidente disruptivo. Voy a meterme un poquito más para que entiendan ese término porque es muy interesante y es el problema principal que nos encontramos cuando estamos evaluando continuidad de cualquier índole. El RTO es cuando tenemos un incidente perjudicial, por algún índole la empresa no puede dar el servicio. Entonces, ¿cuánto tiempo puedo restablecer mi servicio, volver a continuar con el servicio acorde a lo prometido con el cliente? Es continuar con el servicio, mas no estar al 100% brindando el servicio con calidad. Si estamos en un call center, hay un incidente reductivo que no podemos continuar generando llamadas porque a lo mejor hubo una
alerta de bomba, todos salieron, y bueno, eh, ante toda la contingencia que tiene que hacer el protocólogo, pues ya pasan 5 o 10 minutos. Desde el primer ejecutivo comienza a hacer la primera llamada, ahí ya comienza a la continuidad del servicio. ¿Cuánto tiempo te tardaste desde que comenzó el incidente de detonó una bomba hasta que el primer ejecutivo comienza a hacer la primera llamada? En ese momento no estás dando la calidad al 100%, pero ya continuaste con el servicio, ya empezaste a dar el servicio. Es ahí el RTO. ¿Cuánto tiempo te tardas en volver a dar el servicio, aún con el incidente reductivo? Y el RPO es cuánto tiempo tienes de pérdida de información. En palabras también normales es cuánto tiempo tienes perdido desde la última vez que hiciste una copia de seguridad. Si tu copia de seguridad la hiciste a las 12 de la noche y tu incidente empezó a las 12 del día, pues entonces tienes 12 horas perdidas de información porque no se hizo una copia de seguridad. Entendiendo estas definiciones, ¿cómo están cruzadas estas normas? En las copias de seguridad, pues está muy cruzado con el tema de seguridad de información. Cada cuándo tenemos que hacer copia de seguridad, cómo lo tenemos que hacer, en dónde tiene que estar y cuándo tiene que estar disponible. Muchos hoy en día ocupamos temas de la nube. Entonces tenemos que diferenciar si es tan seguro tener la nube, si este proveedor de la nube cuenta con certificados como ISO 27018, ISO 27007, si cuenta con informes de SOC 1, 2, 3, con Kiara. ¿Por qué esto? Porque eso te va a dar una garantía a que el proveedor de la nube te está dando una garantía de seguridad y aparte le estamos transfiriendo el riesgo de seguridad para que ellos garanticen que la seguridad física y hasta lógica va a estar protegida tu información que estás almacenando en sus servidores. Que también ya lo piden varias entidades financieras para poder ser proveedor, aquellos que son de la parte de arrendamiento de servidores para la nube. Entonces, si se dan cuenta, ya está cruzado la parte de seguridad de la información. También el tema de 20,000, ¿por qué? Porque es un componente de configuración, la parte del servidor. En la parte de 20,000 hablamos de componentes de configuración, aquellos elementos o aquellas materias o infraestructura que se necesita para brindar el servicio, ya sea un software, un equipo de cómputo, un servidor, cintas, todo lo que conlleve para poder brindar el servicio, tanto lógico, tanto tangible como intangible. Entonces, si tú vas a hacer un almacenamiento en ciertas horas estipuladas, pues en un servidor o arrendado, pues es un elemento de configuración y ahí está cruzado con la parte de ISO 20000. Y también con los tiempos de RPO. Estos tres están cruzados con la cuestión de partes interesadas, porque al final que no podemos saltarnos lo que nos llegue a decir nuestro cliente de cuánto tiempo tenemos que tener de backups. O en su caso, y es que eso pasa mucho con aquellas empresas que llegamos a auditar o que llegamos a dar consultoría, que trabajan para entidades financieras, la clave y lo que nos dicen es, no puedes hacer copia de seguridad. Y si la palabra es no puede hacer copia de seguridad, un elemento importante que nos llevamos como auditores es, oye, pues no tendría que existir un RPO, porque las copias de seguridad están almacenadas en la empresa contratada, que es el cliente, y no puedes hacer copia de seguridad. En este caso sería un gran hallazgo. Entonces, estos son un elemento importante a considerar de las tres normas. Y luego tenemos nuestro RTO. El RTO siempre se obtiene en base al requerimiento de la parte interesada. ¿Por qué? Porque ellos te tienen que decir, el cliente tiene que definir si está de acuerdo o no, en cuánto tiempo tú vas a arrancar el servicio cuando hiciste un tiempo muerto por un incidente prejudicial, el que sea. Y está amarrado con el cláusula de sanciones. Entonces, si se dan cuenta, las tres normas se cruzan con un elemento muy importante que siempre se les olvida, o por lo menos me he dado cuenta en las auditorías, que es considerar las partes interesadas de los clientes de forma específica, no a nivel general. Regularmente lo ponemos de forma general y se nos olvida considerar estos elementos.
Debe ser de forma específica en las tres normas, ya que cada cliente tiene un requerimiento distinto en RTO o RPO y en cuestiones de seguridad. Teniendo todos estos puntos, se dan cuenta, ya están integrados, ya van, se puede generar un plan de continuidad de negocio, de servicios y de seguridad de información, porque tienes los elementos necesarios para hacer una estrategia de este punto. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Cuál es el otro punto que hay que considerar y cuál es el reto? Si vemos aquí, ya encontramos un reto que hay que considerar muy importante a las partes interesadas y no se nos puede pasar esos tiempos de recuperación y temas de cuál va a ser la última fecha, hora que vamos a hacer un backup para poder generar nuestro plan de continuidad de negocio, de servicio o de seguridad de información. Ahora viene algo más interesante, que es lo que se encuentra, la parte de riesgos. ¿Y por qué es tan interesante? Porque cuando estás haciendo cuestiones integrales, la parte de seguridad con la parte de servicio y de continuidad de negocio, los riesgos se tienen que evaluar de formas distintas. Puede ser la misma metodología, pero son formas distintas. Mientras uno se evalúa por procesos, que son la parte de servicios y de continuidad, la parte tiene que evaluar por activos de información. No se puede evaluar por proceso. Si se evalúa por proceso, estamos mal, porque no estamos evaluando los elementos de configuración y los activos de información que conlleva el sistema de gestión. Entonces, esto es un elemento clave y un reto que tienen que verlo integral. No tampoco es otro mundo, no es complejo, al final es solamente de cada proceso integrar los activos para poder hacer una evaluación, pero sí que tienen que considerar en seguridad de información los activos, no los procesos. En la parte del vía, ¿por qué tengo el tema de vía? Se les olvida hacer un análisis de impacto al negocio o servicio. Y cuando se evalúa continuidad de negocio, no solamente se tiene que quedar en el tema de riesgos, sino se tiene que poder evaluar su análisis de impacto al negocio, que es diferente a riesgos. Este requisito se pide tanto en continuidad de negocio como en parte de gestión de servicios con la 20.000 y en la parte de seguridad de información. ¿Por qué es importante? Porque cuando se hace un análisis de impacto, se considera la infraestructura de la empresa, los requerimientos de tus partes interesadas, como son principalmente los clientes, sí se tienen que considerar elementos gubernamentales porque hay puntos donde no te puedes saltar, como son elementos de la NOM 30 de seguridad física y patrimonial, todos estos puntos también se tienen que considerar. Pero hacer este análisis te va a permitir obtener realmente cuál es el RPO y cuál es el RTO. Y también cuál sería necesario, o más bien, qué recursos necesitas para poder arrancar el servicio. ¿Cuáles son los mínimos? ¿Cuántas computadoras? ¿Cuánta capacidad de memoria necesitas? ¿Cuánto equipo humano necesitas para poder arrancar el servicio? No necesitas el 100% de la empresa, sino una parte necesaria para poder continuar con el servicio mientras te recuperas, que es la otra parte de continuidad, llegar a la normalidad, no quedarte en la recuperación, sino volver a la normalidad como estabas antes del incidente. Entonces ahí vas a necesitar ciertos recursos necesarios, ciertos proveedores críticos que sí o sí los que necesitas. Por ejemplo, el internet, la luz, si tienes dobles segregación de redes, pues tienes que tener a lo mejor 2 compañías de red. Entonces, todos esos puntos son necesarios conocerlos en la parte del vía para que un plan de continuidad sea pertinente y con adecuadas estrategias. Si no se tiene un análisis de impacto al negocio, se conoce, o servicio, quiere decir que no se tomó en consideración los elementos pertinentes y por ende el plan de continuidad no va a estar correcto, ya sea de seguridad, de 20.000 o de negocio, que es incluir, en negocio vamos a incluir siempre tanto servicio como seguridad. Entonces, este es un elemento importantísimo. La parte de riesgos. Lo que me he identificado que cuando me muestran un plan de continuidad es que solamente se consideran riesgos naturales, que puede ser temblores, inundaciones, etc.
pero se les olvida considerar los elementos necesarios de seguridad de información. Aquí estamos usando 27.000, que son los ataques cibernéticos. Hoy en día estamos en un mundo donde los ataques están al 1000 por hora. Y más ahorita que estamos en teletrabajo, en home office. No tengo el dato verídico, pero me puedo garantizar que a diferencia de 2019 a la fecha, aumentó a un 200-300% el ataque de secuestro de información estando en teletrabajo. Entonces, los ataques son muy fuertes y más hoy en día estamos ocupando mucho la continuidad del negocio. Si no no consideramos los ataques cibernéticos, ya estamos teniendo un plan muy débil. Fallos energéticos, fallos internos y otro elemento importante que no se nos puede pasar, y más con este tema que tenemos de la pandemia, es los temas sociales y de salud. Algún riesgo dentro del trabajo, un tema de salud que pueda afectar la continuidad del servicio de que estamos brindando a las empresas. Esos riesgos los tenemos que considerar. Entonces, ante todas estas fallas, que también pueden ser humanas, internas, existen diferentes amenazas alrededor que te puede perjudicar en tu servicio, la continuidad, pues tenemos que considerarlas en nuestra matriz. Entonces, en resumen, dos elementos importantes. Cuando se hace análisis de riesgo de seguridad de información es por activos, cuando es por continuidad de negocio y la parte de servicio es por procesos. Se debe de tener, el otro elemento es que debe tener un análisis de impacto al negocio. Sí o sí. Si no, quiere decir que nuestro plan de continuidad no es el correcto. ¿Qué otros elementos importantes a considerar? Aquí ya entramos en un tema de seguridad y un tema que sea habido. Tenemos que tener un sitio alterno. Y el sitio alterno principal que hoy en día tenemos, y afortunadamente con la tecnología que estamos llevando, y justamente estamos llevando este congreso, es teletrabajo. Teletrabajo no quiere decir home office. Vamos a quitarnos ese punto porque todos pensamos que es home office. Teletrabajo es trabajar a distancia de la empresa, ya que puedes trabajar en un café internet, en el aeropuerto, en el hotel o con un cliente fuera de la oficina, fuera de tu burbuja. Entonces, considerando que que estamos ahorita en teletrabajo y que vamos a seguir todavía a lo mejor un tiempecito más de teletrabajo, pues estamos dando una continuidad a nuestros servicios. Estamos continuando con servicio aunque tenemos esta pandemia. Y para eso, no podemos nada más contratar una plataforma tipo Zoom o una plataforma de la que quieran, ¿no? GoToMeeting, la que quieran. No podemos nada más quedarnos hasta ahí y tener una red, sino tenemos que tener también medidas de seguridad pertinentes para garantizar también la seguridad de la información, que es parte ya de un elemento, de un SLA que te pide los clientes. Entonces, para eso existen distintas controles de seguridad, como son VPNs, que son conexiones remotas, que te permite conectar de forma segura hacia el trabajo y seguir trabajar adecuadamente. Existen distintas herramientas también de software para detectar análisis de vulnerabilidades de ataques cibernéticos. Y también un elemento que ahorita no estoy metiendo aquí, pero es muy importante la sensibilización hacia el personal que está de teletrabajo y que aprenda elementos de cómo guardar la información o proteger la información cuando hace ese tipo de planes de continuidad a distancia. Por ejemplo, tenemos, no solamente me voy a enfocar ahorita a home office, sino a teletrabajo. Cuando vamos al aeropuerto, vamos a volar y tenemos que trabajar a distancia, pues vamos al aeropuerto y a lo mejor necesitamos cargar nuestro celular, nuestro móvil, nuestro smartphone, que al final es un teléfono inteligente que ya es potente como un equipo de trabajo, una laptop o hasta más potente que una laptop a veces. Y lo conectamos por medio de un puerto USB para cargar energía. Ese tipo de debilidad que tenemos al cargar un smartphone sin saber qué hay atrás de eso, si a lo mejor nos están metiendo un bicho, si a lo mejor alguien atrás está robando nuestra información, tenemos que aprenderlo, tenemos que asegurarnos que es el adecuado. Cómo trabajar en hoteles,
Algo muy sencillo, cuando estamos en un café internet trabajando y tenemos todas las medidas de seguridad pertinentes, pero se nos olvida que siempre hay personal, eh, pues chismoso, le voy a poner la palabra, que siempre pasa por detrás de nosotros e inconscientemente o con dolo voltea a ver qué estás escribiendo. Y de esa forma se ha obtenido bastante información y sin fuerza bruta. Y nosotros no nos damos cuenta de eso. También hay que tener mucho cuidado sobre esos puntos. Entre otras medidas de seguridad, que si se dan cuenta estamos hablando de seguridad de información, pero a la vez de la continuidad de seguridad de información, porque estamos garantizando que donde sea y continuando con el servicio, también garantizamos la continuidad en seguridad de información. Para esto he puesto 3 políticas esenciales que se tiene que tener hoy en día cuando generamos un plan de continuidad de seguridad de información. Política de dispositivos móviles, ¿cómo lo vamos a atender? ¿Cuál es el leve que tenemos que tener ante dispositivos o equipos de cómputo que trabajamos fuera de la empresa? Y más hoy en día, pues es muy raro que alguien tenga ya una PC de escritorio, al menos que sea trabajar algo muy confidencial que solamente tiene que ser en oficina. La mayoría tenemos laptops o tabletas o trabajamos con el mismo smartphone. Pero tenemos que tener medidas de seguridad, cómo se debe hacer. Política de teletrabajo, pues tenemos que regularnos a lo que nos diga el país, porque también ya existen leyes que tenemos que acatar. Y también las regulaciones que establezca la organización junto también con lo que pida el cliente. Política de uso aceptable. También es muy importante poner unas políticas regulatorias de cómo tenemos que trabajar los dispositivos móviles, pero también como tipo reglamento interno de la organización, el leve y de tanto de navegación de red como también del uso del equipo. Entonces, estas 3 políticas que se llaman políticas o medidas administrativas se tienen que tener en una organización cuando se implemente un plan de continuidad de seguridad de información. Entonces, si se dan cuenta, en este pequeño punto ya hice una mezcla de plan de continuidad de negocio que garantiza la seguridad de la información donde esté y la garantía de continuidad con el servicio. Un elemento importante, ya vimos un tema que son retos importantes considerar, son los elementos principales. Existen más, pero considero que son los elementos importantes considerar cuando hagamos un cruce entre los 27,000, 22, 301 y 20, y que son los elementos esenciales, aunque no hagamos el cruce, son elementos que hay que considerar en las 3 estándares, y que he detectado mucho que se nos llega, bueno, que se les llega a pasar, y por el cual se llegan a cometer incidentes tanto chicos como muy catastróficos. Pero hay otro elemento importante, una introducción importante antes de entrar a pruebas. Recordemos que continuidad de negocio no es un control preventivo, sino es un control que está, o a ver, vamos a ver, no lo vamos a interpretar mal. La continuidad de negocio va a ser un control que vamos a utilizar únicamente para cuando exista un incidente. No es un control que vamos a estar implementando todo el tiempo previniendo una incidencia. Continuidad se implementa cuando se ejecuta la incidencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Nos estamos preparando y estamos generando planes para cuando se detone una contingencia, exista alguna incidencia, que esperemos que nunca exista, pero que si sí existe, ya estamos listos para cómo operar ante esa incidencia, no nos agarra de imprevisto. Entonces, se dan cuenta, es un control compensatorio ante un incidente que nos llegue a pasar. Ya no estamos sí previniendo ante un incidente que suceda, pero no previniendo el incidente. Entendiendo ese punto, los planes de continuidad, tanto de negocio como de seguridad de información y de servicio, tienen que ser probados, porque estamos trabajando a nivel futuro, en un podría ser. No sabemos cómo pueda venir tan fuerte ese incidente, si se va a materializar o no se va a materializar. ¿Y qué tanto podemos reaccionar ante ese incidente y si podemos seguir al pie de la letra el plan que estamos generando cuando llegue a suceder? Por tal motivo, tenemos que prepararnos y mejorar día a día ese plan.
¿Cómo lo podemos mejorar? Haciendo pruebas. No hay otra forma. Hay que hacer pruebas mínimas una vez al año de estos planes de continuidad para ver si realmente estamos preparados para enfrentar esta contingencia. Y es por eso, pues, que existen distintos escenarios o formas de realizar pruebas. Tenemos los naturales. Los naturales al final son amenazas que tenemos en cuestiones de la naturaleza, como son huracanes, temblores, soplidos fuertes de viento, tornados, entre otro índole que puede afectar la continuidad de nuestro negocio. Este elemento es muy esencial y adaptarlo a la ubicación donde nos encontramos, porque me he encontrado que todos ponen temblores. Oye, pero aquí en la playa no existe temblores ahorita, aquí no es una zona sísmica, pero sí es una zona de huracanes, pero no considero ese riesgo natural. O hay zonas donde no existe temblores ni huracanes, pero sí que existen vientos muy fuertes que provocan roturas de energía o de cuestiones de romper fibras ópticas, afectan la red. Entonces, ese tipo de riesgos naturales hay que considerar en los riesgos y en los escenarios de pruebas para ver cómo puedes atenderlos. Errores humanos. No se nos puede olvidar los errores humanos. Por más tecnológicos o automatizados estemos, siempre vamos a trabajar con el humano. Y el humano siempre va a tener errores por naturaleza. Entonces tenemos que tener esos escenarios de cómo atenderlos. Sitios alternos. Tenemos que probar nuestros sitios alternos. Ya sea virtuales, porque hoy en día ya estamos para trabajar de forma de teletrabajo, o sitios presenciales que también estén listos, disponibles ante una reductiva. Tecnológicos. Hay que probar nuestra tecnología. No solamente hay que presumirla, sino hay que probarla para ver si está preparada ante un incidente, si tiene la capacidad. Muchos nos vamos en contratar nubes, pero ¿qué tanta capacidad tiene de almacenamiento esa nube? ¿Nos va a soportar que estemos fuera? ¿Nuestros equipos soportarían software de teletrabajo? Hay que probar eso y hay que ver si tenemos la capacidad. Si no, nos va a afectar en nuestros planes de continuidad de servicio. Salud. No se nos puede olvidar hacer pruebas de salud como tipo lo que tenemos hoy en día, que es la pandemia, pero existen no solamente lo del SARS, sino también tenemos otras enfermedades que pueden detonarse, como sarampión, viruela, entre otro índole, que también tenemos que saber cómo atacarlas, cómo podemos llevarlas a cabo. Cumplimiento con clientes. No se nos puede olvidar que en nuestros planes de continuidad y las pruebas que hagamos, ver si realmente estamos cumpliendo con los CRTOs y RPOs. Si no estamos cumpliendo con los tiempos establecidos, quiere decir que nuestro plan que hicimos no es el adecuado y tenemos que generar un cambio, una modificación. Para eso son las pruebas, para verificar si estamos cumpliendo con los requerimientos de nuestras partes interesadas externas e internas. Y bueno, pues esto es todo lo que estaríamos exponiendo. Dejo la palabra a Eduardo. Imagino que vamos a hacer una serie de preguntas. Y cualquier cosa, estoy a la orden, chicos. Pregunten lo que gusten y trataré de responder todo lo que quede a mi alcance.